quieren buscar, por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 4. ¿Sabes qué, Miguel? Préstame tu Biblia, mejor. Vaya a ser que vaya a hablar aquí una cosa que... Perdóname aquí que... Déjenme leerles, en nuestra iglesia hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo y he estado estudiando con ellos el capítulo 4 por varios domingos. Yo quiero darles a ustedes un resumen, una cápsula así concentradita de lo que aparece en los primeros 11 versículos del Evangelio de Mateo. Déjenme leer lo que se conoce como la tentación de Cristo en general. Y miremos qué es lo que Dios nos dice en estos primeros 11 versículos del Evangelio de Mateo. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Padre, gracias por la oportunidad de leer tu palabra y estudiarla. Tú eres nuestro maestro por excelencia y todos necesitamos de ti. Tu palabra es vida para nosotros. Permite que este texto, Señor, tome vida en nosotros, sea apropiado por nosotros y sea vivido también por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para judíos creyentes. Después de la resurrección, seguramente la comunidad de creyentes estaba sufriendo muchísimo. La mayoría de ellos eran judíos. Y Mateo, dirigido por el Espíritu Santo, escribe este evangelio para recordarnos a todos nosotros que tenemos un rey que tiene un reino, y en los 28 capítulos del evangelio son dedicados precisamente a recordarnos que hay un rey que se llama Jesús de Nazaret y que él tiene un reino y que nosotros pertenecemos a ese reino, no importa las circunstancias en las que estemos. En los primeros capítulos de Mateo, en estos primeros 4 capítulos, Mateo nos habla de la genealogía, el árbol genealógico de nuestro rey. También nos habla del reconocimiento que este rey tiene en el capítulo 2, cuando todos los gentiles simbolizados en aquellos reyes o aquellos sabios van a rendirle culto. También nos habla estos primeros capítulos de la protección que Dios le da a este rey, este niño que es sacado de Palestina y llevado a Egipto. También nos habla de una presentación oficial de este rey cuando el Bautista lo presenta y la misma voz de Dios lo autoriza como el hijo en el que él tiene total complacencia. Y el Señor Jesús sale. Pero nos falta una particular cosa que es importantísima para saber si este rey del que ya se nos habló en los primeros 3 capítulos es el que dice ser. Y en estos versículos, primeros 11 versículos del capítulo 4, encontramos la prueba del rey. Es decir, ¿es este rey de verdad el que esperamos? ¿Es este rey poderoso, suficientemente poderoso para derrotar a aquel que siempre nos ha derrotado?
Satanás. Desde que aparecimos en el huerto del Edén, no hemos sido contrincante contra Satanás. ¿Será este el que finalmente lo hace? Y los 11 versículos, las 3 tentaciones que Mateo nos presenta, no son otra cosa sino la demostración, la prueba de que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey victorioso en este caso. Las tentaciones que aparecen aquí nos revelan la prueba de que Él es, por un lado. Sí, Él es. Jesús está componiendo, recomponiendo lo que Adán y Eva destruyeron. Cuando fallaron Adán y Eva, Jesús lo está componiendo. En este pasaje vamos a mirar, por supuesto, que Jesús nos da prueba de que Él es, pero también miramos el modelo que Él nos da a nosotros, sus súbditos, sus seguidores. Es decir, que en estas 3 tentaciones que usted va a ver en estos primeros 11 versículos, lo que usted debería pensar es, por un lado, sí, aquí hay evidencia de que Jesús es y no hay otro. Pero por el otro lado, mire cómo se comporta Jesús. Mire cómo le da modelo Jesús. Estas 3 tentaciones, me parece a mí, permítanme sugerirles a mí, son 3 tentaciones que en realidad todos encontramos como hijos de Dios. 3 tentaciones que resumen prácticamente todas las tentaciones que nosotros tenemos durante nuestra vida. Y precisamente por eso se citan acá. Se citan estas tentaciones para que usted sepa cómo contestar también cuando se enfrente a cualquiera de estas 3 tentaciones. De estas 3 tentaciones hablo. ¿Cuánto tengo? 2 horas para la prédica. Apenas estoy empezando, calentando. A los 40 minutos nosotros nos vamos. Está bien, hermano. Que entre el otro grupo y me agarren a mitad, ¿verdad? Lo primero que usted debe notar al inicio del capítulo 4 es que Jesús es dócil. Jesús es dócil a la llamada del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo toma, dice el versículo 1, y lo lleva el Espíritu al desierto. Este Jesús, que es el Rey, de repente llevado por el Espíritu, no a un lugar bonito, por cierto. La palabra Espíritu en la Escritura tiene una significación tremenda. Desde el Antiguo Testamento se nos habla de un Dios que nos llama desde el desierto para venir al encuentro con Él, por un lado, pero a salir de donde ha estado, en Egipto. Venga, venga. E Israel escuchó esa voz, y sin embargo, cuando usted lee el Antiguo Testamento se da cuenta de un Israel todo el tiempo rebelde, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo refunfuñando, todo el tiempo diciendo, a saber. Durante esos 40 años Israel fregó, perdón, ahí van las malas palabras, fregó y fregó y fregó y fregó. Y Dios tuvo mucha paciencia con él. Pero lo que nos llama la atención en primer lugar aquí es que Jesús lo lleva el Espíritu al desierto y no dice nada, al contrario, se deja guiar. Dócil. ¿Un rey dócil? Pero los reyes no son dóciles. Los reyes son soberbios. Los reyes son altaneros, duros. Ellos son los que mandan. No, nuestro rey no es así. Guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto. Por cierto, esto es bien fácil pasarlo por alto nosotros. Sí, Jesús llega al desierto. ¿Han estado alguna vez ustedes en el desierto de Palestina, donde no hay aire acondicionado, donde no hay la ropa que quizás quisiéramos tener para vivir en el día con un calor exorbitante y en la noche con un frío de aquellos terrible? Y Jesús va ahí. Y va a estar ahí. Y va a estar ahí por varios días. Y va a estar solo. Y no va a tener compañía, excepto, como otro de los evangelios nos dicen, los animales salvajes. En medio de ese mundo Jesús es dócil. Precisamente en esa condición difícil, y Él no dice nada. No dice pío, diríamos los salvadoreños. Ni pío, dijo. Ni pío. No sé de dónde viene eso, por cierto, como salvadoreño, pero créanme que eso significa. No dijo nada. Y es ahí precisamente cuando aparecen las primeras las tentaciones. Se acercó el tentador después de haber pasado 40 días y 40 noches. Por cierto, esos 40 días y 40 noches no tienen que ver nada con dietas.
Es decir, esta no es dieta, no es ayuno intermitente, ni ayuno de los famosos libritos que a veces salen ahí, el ayuno de Daniel, el ayuno de Jesús. ¿Cuántos se han hecho el ayuno de Jesús, por favor? Esto no tiene nada que ver con ayunos de estos dietéticos, no. Aquí hay una simbología que usted debe reconocer, una simbología del Antiguo Testamento. Nos simboliza los 40 días que Moisés estuvo esperando la palabra de Dios. Nos simboliza los 40 años del Israel rebelde. Jesús, a diferencia de aquellos, es por un lado la palabra misma de Dios, y eso va a ser importante en un momentito, y por el otro lado es el dócil, el obediente, que está esperando que Dios lo dirija. Sí, y tiene hambre. Dios, Jesús es Dios, pero ahora tiene hambre. Hay una necesidad real, hay una necesidad sentida, algo le hace falta. Quiere satisfacer sus necesidades, una necesidad real, verdadera, de 41 días de ayuno. ¡Wow! Yo nunca la he experimentado, sinceramente. Dicen mis papás cuando yo era niño que algunas veces no teníamos para comer y que nos daban pacha. Pacha es el biberón, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes aquí, mamila, ¿cómo le llaman? Biberón. Y que no teníamos para leche y nos daban agua con azúcar para tranquilizar, y que algunos de mis hermanos y yo decían, no quiero agua chuca, denme leche, porque teníamos hambre. Era una verdadera hambre, genuina hambre, pero nada que ver con 40 días sin haber comido nada. Hay una necesidad concreta, específica, aquí, dura, profunda, real. Y es justamente ahí donde aparece la primera tentación. Se acercó el diablo. Usted no quiere que se le acerque el diablo, por cierto. Usted no quiere que se le acerque el diablo. De ese ser que menciona la Escritura y que es real también, y que es inmundo en la descripción de la Escritura, y que es pecaminoso en la descripción de la Escritura, y que es un asesino y un mentiroso, como dice la Escritura. Para nosotros, obviamente, hombres y mujeres que hemos estado acostumbrados al pecado y que llevamos el pecado, aún siendo hijos de Dios, rescatados por Él, el solo pensar en la presencia de este ser nos da escalofríos. ¿Cómo le habrá sentido el Señor Jesús, el santo de los santos, el santo de Dios? Alguien me ha dicho, Jesús pasó por alguna tentación, pero la tentación de Jesús no fue real. Usted, si Él es Dios, no puede pecar al fin de cuentas. Pamplinas. Usted no entiende qué significa que el santo de los santos tenga que pasar enfrente del inmundo al que se le acerca el diablo justo cuando tiene una gran necesidad. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le está pidiendo el diablo aquí? El problema no va a ser lo sobrenatural. Jesús podía hacer las piedras en pan, convertirlas en pan sin ningún problema, en un fiat. O sea, lo podía hacer. Más adelante, de hecho, no va a ser piedras pan, va a ser del aire pan cuando multiplica el pan para otros. ¿No es cierto? El problema no es ese, el problema no es lo sobrenatural. Él podía hacer esto. ¿Qué es lo que le está pidiendo el diablo a Jesús? Lo que le está pidiendo a Jesús, el diablo, no es otra cosa sino deja de esperar en Dios, deja de esperar en tu Padre, toma tú la iniciativa. Dios ha prometido que te va a sostener, pero ya ves, 40 días y 40 noches y tiene gran hambre, tiene gran necesidad y Él parece que no le importa. Hazlo tú, tómalo tú. La necesidad es importante, es necesario que lo hagas. Al fin de cuentas, solo tú, mírate alrededor, no hay nadie. Solo tú. La primera tentación tiene que ver con esto precisamente. ¿Cuánto es suficiente para que dejemos de obedecer a Dios? ¿Cuánto es suficiente para que
dejemos de hacer lo que sí sabemos ya de Dios. Lo que sabemos de Dios, la palabra de Dios que se nos ha dado, la palabra de Dios que se nos ha trabajado para nosotros en este libro santo, por ejemplo. ¿Cuánto es necesario para que usted diga en medio de una necesidad fundamental? Usted tiene hambre, quizás usted tiene, necesidad de vestirse, necesidad de comer, necesidad sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto hace falta para que usted diga: a mí me importa poco, al fin de cuentas esta es mi necesidad, yo tengo que saciar mi estómago, yo tengo que saciar mi necesidad, yo tengo que hacer lo que a mí me satisfaga, al fin de cuentas no tengo a nadie conmigo, le he pedido a Dios, he estado con Dios, he estado solo, he sido obediente al Señor y mi necesidad no ha sido satisfecha. Entonces, yo tengo el poder, puedo hacerlo, al fin de cuentas, ¿quién me va a ver? Aquí en el desierto no importa. Hazlo, al fin de cuentas eres hijo de Dios. El diablo no está dudando la construcción de esa frase, si eres hijo de Dios. El diablo no está dudando que Jesús sea hijo de Dios. La construcción en nuestro español no se deja ver tan claro, pero en el griego original sí es claro. El diablo le está diciendo: ya que dices ser hijo de Dios y ya que supuestamente de verdad eres hijo de Dios, hazlo, puedes. Y creo que esta es una tentación que a todos nos viene tarde o temprano. Tarde o temprano nos va a venir la tentación del diablo que te dice: mira cuántos años estuviste en la iglesia y siempre estuviste sufriendo porque no tenías suficiente para esto. No tenías suficiente para lo otro. Y tu necesidad es real, es verdadera. Nadie te va a entender, ¿no? En Latinoamérica, yo no sé aquí cuánto en España, pero en Latinoamérica pasamos 3, 4 décadas en donde movimientos teológicos precisamente nos decían: mire, Latinoamérica estamos en pobreza, y esa pobreza es real, es verdadera. Y mientras los evangélicos y la iglesia habla de Dios y habla de un montón de cosas, es necesario que nosotros hagamos algo para satisfacer estas necesidades. Y si para satisfacer nuestras necesidades nosotros tenemos que ir a la guerra, tenemos que matar, tenemos que odiar, tenemos que hacer todo lo que la Escritura dice que no hagamos, debemos y podemos hacerlo, porque al fin de cuentas es nuestra necesidad. Y claro, muchos se murieron, muchos mataron, muchos odiaron, y así estamos todavía en Latinoamérica. Eso se da a nivel enorme, grande, y también a nivel individual. Como aquella muchacha o aquel muchacho que tiene necesidad de casarse. Y que en la iglesia solo feitas hay, o solo feitos hay. Mi Señor, por favor, ayúdame. Tú sabes que quiero serte fiel. Tú sabes que ya voy a tener 30 años. O ya tengo 40 años. Perdónenme, ¿verdad? Y nada, no me sale nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es mi necesidad. No me entiendes porque yo estoy solo, estoy sola. ¿Qué hago? Al fin de cuentas, la Escritura dice una cosa, pero tu necesidad dice otra. ¿Qué haces? La respuesta del Señor Jesús debe ayudarnos en esto, porque cuando el Señor Jesús le contesta al diablo, el Señor Jesús, la primera arma que tiene para defenderse del diablo, en el versículo 4 es escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, esa afirmación es como que no tuviera hambre. Esa afirmación es como que, mire, esto de comer en la Escritura es una de las cosas que se ocupa simbólicamente bastante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de un Dios que le dice a Ezequiel: aquí está este libro, cómetelo. ¿Verdad? ¿Y ha probado usted comerse un par de Biblias? A ver si le sativa y no se enferma también, ¿verdad? Queda peor de... El Señor Jesús le contesta de una forma radical: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí es más importante obedecer lo que yo sé que Dios dice, y estoy confiado de que eso me va a dar más vida,
qué? Inclusive alimentarme, lo más básico. Me voy a mantener como me voy a mantener, obedeciendo al Señor, no importa si me muero, no importa si lo que me le pase a mi cuerpo necesita más la obediencia a la palabra de Dios que comer físicamente hablando. Y varias veces en los evangelios se nos refiere a un Jesús que mientras los discípulos están interesados en que él que coma de verdad, el Señor Jesús le dice: yo tengo otra comida que es más importante que esa. Es obedecer la palabra de Dios. A obedecer la palabra de Dios de verdad nos da más vida que comernos una paella de las de ustedes deliciosas. Y algunos solo cruzan el charco aquí para venir a comer paella. Pero aún así, la palabra de Dios es más importante. Estaba estudiando junto con este evangelio el libro de Job. Y algunos de los pasajes que Job dice nos escandalizan, ¿no? Porque Job le lleva a decir a sus amigos: aunque Dios me mate, en Él confiaré. Eso es fe. En el momentito de la tentación, en el momentito de, pero es que yo necesito esto, Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando de toda la Escritura, hablando de todo el Antiguo Testamento, hablando de esos pasajes que a usted no le gusta leer porque le parecen aburridos. Jesús dice: toda palabra que sale de la boca de Dios es vital para mi existencia. La tentación se vence con ese conocimiento profundo que usted tiene de la Escritura y con ese deseo y compromiso de obedecer a Dios no matter what, no importa qué. Pero eso obviamente requiere que usted también conozca el texto bíblico. El Señor Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, libro que resume la teología del Antiguo Testamento de la mejor forma. La fe del Antiguo Testamento se resume en Deuteronomio, en ese capítulo 6 de Deuteronomio, en donde se habla precisamente de esto. Jesús lo conoce. Pero me llama la atención también, y usted debe llamarle la atención esto, que Jesús no debía o no tenía que contestarle al diablo: escrito está. Si lo que conocemos de Jesús es lo que Jesús es la misma palabra de Dios. Jesús es el que escribió, dirigió al fin de cuentas el contenido del Antiguo Testamento. Pero Él, para darle ejemplo a usted y a mí, nos recuerda: escrito está. Usted toma fuerza de lo que está escrito. Es imposible que tengamos creyentes en el siglo XXI llamándose evangélicos, llamándose bautistas, que son ignorantes de la Escritura, que no saben de la importancia de la Escritura, que Jesús mismo tiene que ocupar la Escritura para defenderse del diablo. Con razón el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 que la Escritura es la espada del Espíritu. Con ella nos defendemos cuando viene el ataque real, genuino, que me hace cambiar y que a veces me lleva por sendas destructivas completamente. Jesús se defiende con la Escritura. No priorices tu necesidad sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios ha prometido darte vida, una satisfacción plena que solo se logra muchas veces cuando se pasa por esa tentación, cuando de verdad prueba ser lo que dice ser, como en el caso del Señor Jesús. Déjeme correr, ya se me acabaron 15 minutos creo yo o más, y me faltan 2 tentaciones. La segunda tentación, el diablo no se rinde tan fácil, hermano. Entonces, el versículo 5, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. La segunda tentación, el diablo es alguien que maneja al Señor Jesús. Qué tremendo, ¿cómo habrá sentido Jesús esto, no? Si Jesús es quien dice ser y quien es, que el diablo lo tome, lo lleve
y lo lleva a un lugar interesantísimo, lo lleva al centro de la religión judía, al centro de la religión cristiana, diríamos en aquel entonces, al templo, a la iglesia, ahí donde supuestamente están todos los creyentes, y lo sube al pináculo del templo, lo pone ahí y le dice, tírate, tírate. Estamos hablando que quizás de un edificio de 5 pisos. Tírate, tírate. Tú dices ser el Hijo de Dios. Tírate. ¿Se ha tirado alguna vez usted de un edificio de 5 pisos? ¿Cómo queda abajo, hermano? ¿Cómo quedará? ¿Cómo quedará abajo? Hecho, ¿cuál sería la palabra que ustedes españoles ocupan? Hecho, no me atrevo a decirlo porque puede ser una mala palabra para ustedes. Y otra vez, ¿cuál es el problema aquí? ¿Lo sobrenatural? No. Jesús puede salir volando en una alfombra mágica. Jesús puede subir en una nube y subirse, como más adelante después de la resurrección lo va a hacer. Jesús puede hacer eso. El problema no es lo sobrenatural. El problema aquí tiene que ver, en primer lugar, con un showismo, le llamo yo, y si me entienden correctamente, esto es esta tentación que tenemos de aparentar, esta tentación que tenemos de pretender, esta tentación que tenemos de hacer de nuestra vida un espectáculo para que todos me aplaudan y se gloríen en lo que yo soy o me exalten a mí por lo que yo soy. En cualquier área de la vida, en el caso del Señor Jesús, por supuesto, Él es el Mesías, y qué bendición, qué rico se ha de haber sentido que todo el mundo al mirarlo, que se tiraba del pináculo del templo, lo aplaudiera y le diera odas, ¿no? Porque, ¡wow! ¡Qué grande! ¡Apláudanlo! Pero más a fondo todavía está otra cosa bien interesante aquí. Si eres hijo de Dios, tírate. ¿Se fija en la manera de expresión? Esto me recuerda mucho de lo que hoy en día en algunas iglesias, incluso evangélicas, se dice: ordenale, decretale, que si te tirás, tiene que suceder. Tiene que suceder porque escrito está. Y el salmo que le cita el diablo es salmo de verdad, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Conoce la palabra el diablo, lo conoce mejor que usted y que yo, por supuesto. Le cita la escritura y le dice: tírate. No está escrito, pues. Así como muchos, no, decretalo, al fin de cuentas no es bueno, Dios, pues. No eres hijo de Dios, pues. Porque la tentación, al fin de cuentas, tiene que ver con querer manipular a Dios, tentar a Dios. Tentar a Dios. Está escrito esto y Dios tiene forzosamente que cumplirlo porque yo se lo digo, porque yo se lo ordeno. Y Él es fiel y Él es bueno. Acuérdese, sin embargo, que la Biblia, aun siendo palabra de Dios, está siendo ocupada aquí por el diablo, el asesino, el que quiere ver a Jesús destruido, el que quiere destruirle la vida a Jesús, el que con cuán gozo habrá sido que Jesús se tirara y mirarlo despedazado allá abajo. Porque es lo que sucede cuando ocupas mal la Biblia. Y lo que tenemos en esta tentación es una batalla de gigantes, el cómo se debe interpretar la Biblia. ¿Cómo se debe interpretar la Biblia? La Biblia no es cuestión de simplemente sacar un texto de su contexto, como el diablo lo está haciendo acá, porque un principio hermenéutico, exegético de interpretación bíblica es esa palabrita que el Señor Jesús le responde a Satanás. También está escrito, diablo, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tú no eres el jefe. Tú no le dices a Dios qué hacer. Tú no fuerzas a Dios en nada. Él te ha prometido muchas cosas, te ha hecho promesas enormes, grandes, pero tú no tienes que forzar o querer forzar a Dios. A Dios nadie lo puede tentar, pero interesantemente cómo lo pone en la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios.
La historia de Israel fue esa. Salte de Egipto, yo voy a cuidar de ti. Salte de Egipto, yo voy a proveer para ti. Pero inmediatamente, saliendo de Egipto, tiene sed y empieza a hablar mal de Dios. Y empieza, esto de tentar, nos llevaría mucho tiempo, pero esto de tentar en Deuteronomio tiene que ver que cuando las cosas no te salen bien, cuando las cosas en la vida cristiana no están saliendo bien, fácilmente los hijos de Dios empezamos a hablar mal de Dios. Fácilmente vamos a decir, es que quizás este no es tan bueno como dice ser. ¿Qué pasó, Señor? Y enojarse, ¿no? Y otra vez en Job uno encuentra a ese hombre que aun cuando le ha llovido sobre mojado, le ha caído con ganas, nunca atribuye despropósito a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tientes al Señor. Siempre ruégale, pídele y espera en su bondad. No tientes al Señor. No creas que por ocupar un versículo fuera de contexto, Dios está obligado. Si Dios no nos diera nada más hoy en día, si de aquí en adelante a mí Dios dijera, no, ya no te quiero dar más. Ya tuviste 60 años suficiente. Ya viviste 60 años, ya no más. De aquí en adelante te vas a enfermar y de aquí en adelante vas a regresar de España en silla de ruedas o peor, como un vegetal. Yo no debo atribuirle mal a Dios. Ni siquiera el Señor Jesucristo lo hace. No tentarás al Señor tu Dios. Hay mucho más sobre eso, pero tengo que avanzar. En el versículo 8, el diablo no se cansa, sigo diciendo, porque otra vez el diablo le llevó. Y esa frase habla de que, aunque aquí tenemos una especie de resumen, hermano. Los evangelios son resúmenes de lo que le pasó a Jesús. Como dice Juan, si pudiéramos poner por escrito todo lo que se ha dicho sobre lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, no nos cabría los libros, pero otra vez significa que aquí está insistiendo, que van 2 veces y Jesús lo ha derrotado totalmente citando la Escritura, y al llegar a la tercera tentación, le dice el diablo, otra vez el diablo le llevó, versículo 8, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Lo lleva otra vez a un monte. Es importante en el Evangelio de Mateo su relación con la teología judía. Hay mucho de montes. Fue en un monte donde Dios le dio la ley a Israel, a Moisés. Fue en un monte donde Moisés se despidió de Israel, viendo el paraíso que se estaba perdiendo por su desobediencia, ¿verdad? Canaán, Señor, déjame entrar. No, punto. No. Por cierto, hermanos, ¿no se da cuenta que cuando Dios dice una cosa, y a veces eso nos sorprende y no lo decimos, ¿verdad? Moisés, el hombre, el fiel. El Nuevo Testamento habla de Moisés como el siervo fiel. Y sin embargo, cuando Dios quiere o no quiere algo, no me pidas otra vez. No. Y uno pregunta, pero ¿por qué, Señor? No y punto. Eso que no es muy bonito hoy en día, ¿no? Pero aquí está el diablo llevándolo a Jesús, y en Mateo otra vez, como digo, es muy importante el tema de la montaña. Aquí está en una montaña el Señor Jesús. El primer gran sermón de Jesús, son 5 sermones grandes en Mateo. El primer gran sermón es el sermón de la montaña. Jesús mismo, al despedirse de los discípulos y darles el mandamiento de vayan, hagan discípulos, lo hace desde un monte. Y aquí está en un monte. Y el diablo lo hace, no se nos dice cómo, si fue por una especie de tecnología avanzadísima en la que el Señor Jesús pudo ver todas las riquezas, toda la gloria, todos los reinos. Subraye eso, por favor, todos los reinos. El Evangelio de Mateo tiene que ver con el reino de Dios.
Y el reino de Dios va a venir con Jesús. Y el reino de Dios depende de cómo Jesús quiere y cuando Él quiera, al fin de cuentas. Pero aquí está Satanás diciéndole, te voy a dar todos los reinos del mundo. Te voy a dar todos los reinos del mundo y toda la gloria. ¡Qué tentación más tremenda esa! ¿Cuánto aceptaría usted por traer bien a esta tierra? Supóngase que viene un multimillonario de esos multimillonarios como los que tiene Trump ahorita con él, que esos fulanos pueden comprar un continente muchas veces, ¿no? O dígame, no, pueden comprar España. Uy, ya me metí en problema. En que le te lo doy, es tuyo, hacelo. Jesús quiere buenas cosas para el mundo. Qué fácil hubiera sido para Jesús simplemente decir, pues yo llego al poder y lo único que me está pidiendo es que lo adore aquí y yo tengo todo lo demás. Y con eso, cuando tenga todo lo demás, cuando tenga la riqueza, la gloria de los reinos completamente, entonces voy a poder hacer el bien que tanto quiero hacer para la gente, al fin de cuentas. El bien que toda la gente necesita, yo lo puedo lograr en términos de segundos, porque me está ofreciendo todo aquí y lo único que yo necesito hacer es esto. A mí me parece que usted y yo debemos reflexionar cómo es que Dios quiere que la iglesia funcione en el tiempo antes de su segunda venida. La gran tentación de la iglesia ha sido precisamente esta: creer que cuando tienes todo, cuando eres el gran multimillonario y tienes la plata suficiente para seguir, o como dicen ustedes, la pasta suficiente para ser bueno y ayudar a los demás y todo lo demás, entonces se van a arreglar las cosas. Entonces, ¿por qué es que yo tengo que sufrir como tengo que sufrir? ¿Por qué es que tengo que picar piedra desde abajo para trabajar por el Señor? Si aquí hay alguien que me da y que me ofrece todo, y al fin de cuentas, cuando yo llegue a eso, voy a ocupar esto todo para ayudar a mis hermanos, a mis amigos y a todos los necesitados del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De esa teología que les hablaba de Latinoamérica hace un ratito, estos nos decían eso. Peleemos, matemos al opresor y al malvado que está allá arriba. Agarrémoslo, tirémoslo, destronémoslo y pongámonos nosotros. Y cuando lleguemos nosotros a la cúspide, entonces las cosas se van a arreglar, porque nosotros somos buenos, porque nosotros queremos ser bondadosos con todo el mundo. Y cuando lo tengamos, entonces así van a ser las cosas. No es cierto. Llegaron 30 años y las cosas estaban igual o peor que antes. El Señor Jesús contesta tajantemente a esta tentación también. Y la responde no solo en este versículo. ¿Por qué el Señor le dice al diablo no a hacer las cosas como tú quieres, sino las voy a hacer como Dios quiere que las haga? Y si la cruz es necesaria, yo la voy a seguir. Allá en el camino a Jerusalén, cuando los discípulos otra vez ilusionados con esta idea de tengo el poder, quiero tener el poder para hacer las cosas bien, el Señor Jesús le dice a Jacobo, y recuerdan ustedes aquella plática entre los dos discípulos y el Señor Jesús, cuando van a llegar a Jerusalén y los dos hermanos le dicen, Señor, anticipando que ya venía el reino, le dicen, Señor, yo quiero estar a la par de ti, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el Señor Jesús les dice, ustedes recuerden esto, por favor, porque es parte también de la enseñanza de este pasaje. No, la idea no es que la iglesia llegue a ser tan influyente en España que controle desde arriba todo lo demás, porque las cosas no funcionan así. La iglesia no ha sido llamada a tener el control político, el gubernamental y la plata para ayudar a los demás. Entonces, el Señor Jesús le contesta a estos dos que le piden eso, están fregados ustedes.
ustedes van a compartir conmigo mi bautismo, y en el bautismo que se refería era la muerte. Van a sufrir conmigo, pero lo otro no te lo puedo dar, no lo puedo prometer. Esto mismo que el Señor Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar no es simplemente levantar manos, cantar los cantos bonitos, preciosos que hemos cantado acá. No, adorar no es eso. Adorar sinónimamente es servir, 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 servir. Yo voy a servir a Dios. Voy a obedecer a Dios. No, mi anhelo no es llegar a ser presidente. No, mi anhelo no es llegar a tener plata, y cuando tengo plata, miren hermanos, si yo les contara las veces que como pastor he oído a gente en mi congregación decirme: cuando tenga dinero, pastor, le voy a comprar un enorme edificio para que ahí se quepamos todos y estemos todos así. Cuando tenga dinero, en primer lugar, a ver cuándo, ni en el milenio va a tener. Y en segundo lugar, Dios quiere que ahora, así como estás, trabajes, te metas. No tienes todo lo que quisieras tener. Sírvele al Señor con lo que tienes. Sírvele al Señor con lo que puedes. No te rindas ante lo despampanante del dinero, del poder, de la gloria. Trabaja desde ya con lo que tienes. Al fin de cuentas, Dios ocupa a un Jesús que va a la cruz, sufrimiento de lo peor, el peor de los sufrimientos, y con eso hace la mayor obra que se pudo hacer por el ser humano. No teniendo la riqueza y el reino desde arriba. Trabajemos desde abajo, no queriendo llegar hasta allá arriba. Allá arriba solo Dios nos coloca. La iglesia no tiene el propósito de construir el reino de Dios, por cierto. La iglesia representa el reino de Dios, apropia sus valores, pero no acepta la oferta del diablo. Y al terminar, queridos hermanos, el diablo le deja. Esa frase en los otros evangelios se explica diciendo que lo dejó un momentito, no para siempre. De hecho, a través de todos los evangelios, el Señor Jesús va a estar enfrentándose con el diablo constantemente. Los endemoniados no son sino la presencia del diablo. Cuando Jesús se confiesa, o cuando les pide a sus discípulos que confiesen quién es Él, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, e inmediatamente agrega, cuando Él le dice: pues sí, como hijo tengo que ir a la cruz. Pedro le dice: no. Y Jesús le contesta: apártate de mí, Satanás. Otra vez. Y en la misma cruz, hermano, ahí en el sufrimiento horrible, odioso, terrible de la cruz que el Señor Jesús está sufriendo, seguramente habrán pasado esta tentación por su mente diciendo: ¿por qué no le acepté? Así habría dicho un liberal. Como algunos liberales piensan así, que Jesús en la cruz tronó y que perdió toda esperanza, por ejemplo. Nada que ver, pues, pero algunos piensan que eso habría pasado cuando el diablo me dijo que me podía dar todo y yo estoy aquí clavado como un miserable ladrón abandonado de todos. E inclusive otro de los ladrones le dice: bájate, bájate. Y bájanos a nosotros. Y el Señor Jesús dice: no. La tentación va a venir y va a estar presente toda la vida. Acuérdese de eso. Pero como si fuese, y para terminar, como si fuese un resumen de la vida nuestra y la vida del Señor Jesucristo y la vida de todo creyente que, como dice el apóstol Santiago, después de resistir la tentación, entonces viene la bienaventuranza, viene la bendición de Dios. Se nos resume: después de la tentación del Señor Jesús, y aquí ángeles vinieron y le servían. Sí, usted no ha visto los ángeles que le sirven ahora, frecuentemente no los miramos. Pero el Señor ha prometido que todos aquellos que funcionan como Jesús funciona, serán consolados, serán animados, serán bendecidos, tanto así, con una bendición que no nos podemos ni imaginar.
Pedro dice que los ángeles quisieran tener algo que ver con lo que Dios nos ha dado a nosotros y no pueden, porque a nosotros nos ha dado algo mucho más grande que ser seres angélicos. Los ángeles nos van a servir y vamos a gobernar sobre ángeles, dice el apóstol Pablo. ¿No les parece que estas tentaciones del Señor Jesús sí nos enseñan algo? No sé qué le enseñó a usted, pues a mí me ha enseñado y me sigue enseñando. Déjeme orar para resumir también a nuestro Señor el agradecimiento, Padre, por este pasaje de 3 tentaciones a nuestro Señor, en el que Él prueba ser quien dice ser. Pero también, Señor, gracias porque Él nos modela cómo quieres tú que contestemos a la tentación. Gracias, Padre, por el modelo que Jesús nos da de ser un hombre que contesta con la Escritura bien interpretada, bien conocida, bien apropiada. Gracias porque Jesús, siendo quien es, nos enseña a nosotros a conocer tu palabra, a valorar tu palabra, Señor, a colocarla inclusive sobre nuestro alimento físico. Padre, muchas gracias también por este Jesús nuestro que nos enseña que tú eres el que manda, Padre. A ti te obedecemos y no debemos tentarte, aun cuando sea difícil la situación en la que estemos. Tu palabra, Señor, siempre será nuestro apoyo cuando se interpreta correctamente. No tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, Padre, gracias por todo lo que nos has dado, todo lo que has prometido, toda la bendición, la gloria que nos has ofrecido.